rápidamente, ya estamos en el capítulo 3. Los que se acuerdan más o menos en qué quedamos, estábamos en la conversación, ¿cierto?, de Dios con Moisés. En el capítulo 3, ya cuando Dios le comienza a dar a conocer a Moisés su voluntad, ¿cierto? Después del versículo 7 en adelante, cuando dijo luego Jehová, después de que ya se había presentado en la zarza, ¿cierto? Había llamado la atención, como lo vimos en su momento. Moisés también se cree que estaba también en una posición quizás de su corazón, o en espera quizás de aquel momento, porque cuando Dios se le apareció, Dios lo atrajo, ¿cierto? También Moisés fue a encontrarse con Dios. Todo lo contrario a lo que quizás muchos de nosotros hubiéramos hecho al ver un incendio o un fuego ahí en medio del monte. Y finalmente Dios comienza ya a conversar con Moisés, ya en el versículo 7 del capítulo 3, dice: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquí a tierra, una tierra buena y ancha, una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del heveo y del jebuseo. ¿Cierto? Esto viene obviamente, y lo vimos en su momento, de la promesa que Dios le hizo a Abraham, que la reafirmó con Isaac y la volvió a reafirmar con Jacob, ¿cierto? Este pacto que viene desde hace muchos años, y Dios lo vuelve a reafirmar aquí a Moisés. En el versículo 9 dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto, le dice ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Ya? Entonces ahí ya comienza Moisés a conversar con Dios y comienza a responderle a Dios. Algo tenía Moisés que decirle a Dios también. Y bueno, la vez pasada me acuerdo que veíamos cómo Moisés comienza a responderle a Dios, ¿cierto? Un poco atrapado todavía en su pasado, atrapado un poquito en sus derrotas antiguas, en lo mal que le había salido aquella vez que había intentado por su propia fuerza o por sus propios medios convertirse en el libertador del pueblo de Israel. Él así lo había entendido en aquel momento, en su juventud, ¿cierto?, cuando tenía aproximadamente 40 años. Sin embargo, todo le salió completamente al revés, y terminó huyendo, terminó escondiéndose, terminó en el desierto, ¿cierto?, por 40 años. ¿Ya? Y finalmente le dice Moisés a Dios, entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo?, le dice, para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel. Entonces ahí ya comenzamos a ver una nueva faceta de Moisés, muy distinta a la de su juventud, ¿cierto? Cuando Moisés ya ha cambiado, ya no se siente ese hombre valeroso, ese hombre fuerte, ese hombre importante, ¿cierto? Y ya reconoce ya que él no es quien para ir a libertar al pueblo de Dios. Y que obviamente se muestra ya un trabajo en la vida de Moisés. ¿Quién soy yo? Y bueno, vemos la respuesta de Dios. Dice: y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y ahí estuvimos más o menos la vez anterior, ¿cierto? Como la respuesta de Dios ante Moisés, ante los fracasos de Moisés, ante la falta de Moisés de confianza en sí mismo en ese momento de su vida, ante los problemas de autoestima que tenía Moisés en ese momento de su vida, Dios comienza a hablar con Moisés y le dice: yo estaré contigo.
Y eso fue lo que estuvimos meditando la vez anterior, y qué poderoso es esa palabra de parte de Dios a nosotros, a los que somos sus hijos. Veíamos que también Dios nos ha llamado a todos, ¿cierto? A todos los que estamos aquí. Nos ha llamado de una forma u otra. Y meditábamos un poquito, ¿cierto? Que también el modelo de la vida cristiana es ese, ¿ya? Que Dios nos llama también a una vida distinta. Mencionábamos, me acuerdo, algunos aspectos de la vida a la que nos llama Dios, a una vida de santidad, a una vida de servicio, y otras cosas que mencionábamos. Y sobre todo, en medio del llamado, Dios dice: yo estaré contigo. Y cualquiera sea el llamado que Dios nos hace a cada uno de los que estamos aquí hoy día, Dios promete estar con cada uno de nosotros. ¿Ya? Bueno, vamos a continuar en ese mismo versículo 12. Y esto te será por señal de que yo te he enviado, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, y serviréis a Dios sobre este monte. Voy a leer de nuevo. Y esto te será por señal, le dice Dios a Moisés, de que yo te he enviado, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Cuando uno lee el versículo 13, como que diera la impresión de que Moisés como que no le gustó mucho la señal que Dios le dio. Porque dice, bueno, le dice Moisés, continúa, dice: dijo Moisés a Dios: y aquí llevo yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Como que de alguna forma no lo convenció mucho lo que Dios le había dado como señal de que Él lo enviaba a rescatar al pueblo de Israel. ¿Ya? La señal que Dios le dio a Moisés fue que una vez que hubiera sacado al pueblo de Egipto, ¿cierto?, iban a servir a Dios en aquel monte, en el monte Sinaí, ¿ya? En el monte en el monte de Dios, en el monte donde Dios decidió revelarse a Moisés y a su pueblo. ¿Cuáles podrían haber sido algunas señales que quizás Moisés hubiera esperado de parte de Dios? Y esto yo lo hago desde mi mente, desde mi imaginación, obviamente Moisés no lo explaya en este libro, pero yo pienso que quizás una señal que a Moisés le podría haber gustado, la escribí aquí, dice, como que Dios le dijera: cuando llegues a Egipto, el pueblo de Israel te recibirá con los brazos abiertos y te apoyarán tus decisiones y tus obras. Hubiera sido una señal quizás más atractiva para Moisés esa, ¿ya? Que el pueblo de Dios lo hubiera recibido y lo hubiera apoyado y hubieran estado detrás de él, ¿cierto? Dándole soporte a lo que iba a hacer Moisés en medio de ellos. ¿Pero qué pasó con el pueblo de Israel? Vamos a Éxodo capítulo 5, versículo 20. Un par de páginas más adelante. El contexto aquí es que Moisés ya se había presentado delante de Faraón la primera vez, ¿ya? Y Faraón le dice, bueno, Faraón no reconoce a Moisés, no reconoce a su Dios, sino que todo lo contrario, manda a los capataces, ¿cierto?, que estaban a cargo del pueblo de Israel, que era esclavo en Egipto, y les dice, id pues, versículo 18, y trabajad, no se dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillos. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decirles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando Moisés y Aarón, el pueblo, ¿cierto?, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndole la espada en la mano para que nos mate. Como que
historia se volvía a repetir en cuanto al pueblo de Israel. Como que volvíamos para atrás nuevamente, 40 años para atrás, cuando el pueblo de Israel, o los hijos de Israel le dieron la espalda a Moisés, una vez más, los temores de Moisés comienzan a hacerse realidad. Y una vez más, los hijos de Israel se van en contra de Moisés, de Aarón, y dicen: ¿por qué has puesto la espada de nuestros enemigos en nuestro contra? Otra posible señal que quizás Moisés hubiera deseado que Dios le hubiera dado, de acuerdo a lo que yo pienso, puede haber sido: cuando te presentes delante de Faraón, él reconocerá mi poder en ti y dejará salir a mi pueblo de Egipto. Qué maravilloso hubiera sido, ¿cierto?, que la historia para Moisés hubiera sido tan sencilla en cuanto a sacar al pueblo de Israel. Que una vez que él se presentara delante de Faraón, Faraón hubiera reconocido el poder de Dios, hubiera quizás reconocido quién él era, que en algún momento fue parte de su pueblo, y hubiera accedido a dejar ir al pueblo de Israel. ¿Qué dice en Éxodo capítulo 5, versículos 1 y 2? ¿Qué pasó cuando Moisés se encuentra con Faraón? Le dice: después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Cosas no estaban saliendo como quizás hubiera querido Moisés. ¿Ya? Las señales que Dios le dio a Moisés quizás no eran las señales que Moisés hubiera querido. Dios le dio una señal y le dijo: y esto te será por señal, Moisés. Cuando hayas sacado a mi pueblo de Egipto, ustedes van a volver, nos vamos a encontrar aquí en este lugar y me serviréis en este lugar. Ustedes saben que el pueblo de Israel, junto con Moisés, después de 3 meses de que habían salido de Egipto, recién volvieron al desierto de Sinaí. Recién después de 3 meses llegaron al desierto de Sinaí. Y después pasó un tiempo hasta que pudieron servir a Dios, ¿cierto?, cuando Dios entrega la ley a Moisés y entrega oficio al pueblo de Dios también. Finalmente ellos sirven en el monte a Dios. Bueno, esto, meditando un poco en esto, meditaba cuántas veces en nuestras vidas, hermanos, pedimos a Dios señales. Cuántas veces en nuestras vidas nosotros también estamos en búsqueda de mayor luz de parte de Dios para nuestras vidas. Estamos en búsqueda de que Dios nos hable con mayor claridad a nosotros, para nosotros poder saber su voluntad, ¿cierto? Cuando uno está soltero, está en búsqueda de aquella persona indicada, ¿cuánta ayuda nos sería que Dios nos dijera y nos apuntara de alguna forma y nos dijera: esta es la persona que yo tengo para ti, esta es la persona indicada, la o él? Muchas veces cuando estamos en búsqueda de una opción laboral, que ocupa gran parte de nuestro tiempo y de nuestras vidas, también muchas veces nos gustaría recibir mayor luz de parte de Dios. ¿Este es el trabajo que tú tienes para mí, oh Dios? Hay veces hay muchos hermanos que les toca batallar porque el trabajo no les permite tener el tiempo que quisieran en su vida cristiana, ¿cierto?, para servir a Dios, para aprender de Dios, para congregarse, ¿ya? Y muchas veces uno batalla pensando: ¿es de Dios salirme? ¿Es de Dios buscar una opción? Y oramos muchas veces a Dios en esa dirección, buscando que el Señor nos hable, nos muestre, nos dé alguna señal. Hay veces no sabemos si quedarnos en un lugar u otro para vivir. Hay veces no sabemos
¿O buscamos dirección de Dios? ¿Será esta la iglesia que Dios tiene para mí? ¿Será este el lugar que Dios quiere en el cual yo me edifique, crezca, me desarrolle? ¿Estaré en la iglesia correcta? ¿Cuántas veces nos buscamos en Dios esas respuestas, hermanos? Y muchas otras, porque la verdad que en muchos aspectos de nuestra vida sería mucho más sencillo tener una voz directa de parte de Dios hablando, ¿no es cierto? Me acuerdo cuando Dios iba a juzgar a su pueblo, ¿cierto? Y estaba uno de los reyes de Israel, y aparece la mano en la pared, ¿cierto? Y escribe Dios el juicio que iba a hacer contra su pueblo. Muchas veces sería mucho más sencillo para nosotros tener ese tipo de revelación de parte de Dios, soñar algo que Dios nos hablara, que un hermano espiritual nos diera un consejo que fuera el que estamos esperando, ¿cierto? Una señal de parte de Dios. Bueno, estuve revisando algunas historias y revisando varios personajes bíblicos que nos pudieran dar algún tipo de indicio de cómo Dios ha manifestado este tipo de acciones en su palabra. Me quedé con dos ejemplos del Antiguo Testamento. Uno de ellos es Gedeón, en el libro de Jueces. Gedeón, y el segundo es Jabes, en el libro de Primera de Crónicas. Si llegamos al libro de Jueces, en el capítulo 6, vamos a hacer vamos a entender un poquito cómo fue que Dios le dio estas señales tan claras, porque los que conocemos la vida de Gedeón, nos damos cuenta que la verdad que Dios fue muy claro al hablarle a Gedeón y darle a conocer su voluntad, ¿cierto? Bueno, Gedeón, para los que no la conocen, fue uno de los jueces de Israel. Ya el periodo de los jueces ocurrió entre Josué y el primer rey de Israel, que fue Saúl, ¿cierto? Y posteriormente David. Y este fue un periodo donde Dios juzgó a la nación de Israel, porque la nación de Israel no fue una nación completamente obediente a Dios, sino que el pueblo de Israel tenía esta forma de desobedecer a Dios y de caer en desobediencia, caer en idolatría, se acordaban de muchas de las cosas que hacían en Egipto y volvían a caer sobre ese tipo de pecados delante de Dios. Entonces Jehová, Dios miraban, ¿cierto?, lo que estaba haciendo su pueblo y los castigaba y los entregaba en manos de enemigos del pueblo de Dios, los filisteos, de distintos pueblos, ¿cierto?, enemigos de Israel. En este caso los había entregado en las manos de Madián, ya en el capítulo 6 de Jueces. Y de manera totalmente divina y arbitraria, de acuerdo a la soberanía de Dios, Dios levantaba a distintos hombres, creo que fueron 14 jueces, que Dios levantó, ¿cierto?, para ser los que juzgaron a Israel. No eran reyes, no eran profetas, sino que eran hombres que más bien hacían algo así como de generales y ayudaban al pueblo de Israel a liberarse de sus enemigos. Bueno, entre estos varones y una mujer que hubo por ahí, Débora, encontramos a Gedeón en el capítulo 6 de Jueces, ¿ya? Y dice, vamos a meternos en contexto un poquito, los hijos de Israel, en el versículo 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. La mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, hicieron cuevas en los montes y cavernas y en lugares fortificados. El pueblo de Israel tuvo que huir a las cuevas, tuvieron que esconderse. O sea, realmente Dios los entregó completamente en manos de sus enemigos, ¿ya? Y cuando salían, ya voy a avanzar un poquito más rápido, cuando salían, ¿cierto?, venían los madianitas y les robaban lo que estaban cosechando, si tenían ganado también se lo robaban. Entonces el pueblo de Israel tenía que vivir en esta forma oculta, ocultando sus bienes, ocultando
todo lo que tenían para comer, ¿cierto? Tenían que estar huyendo de este pueblo enemigo que Dios había levantado para juzgar a Israel por causa de su pecado. Y en este contexto es que Dios se encuentra con Gedeón. Y si leemos en el versículo 11 dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Ebieserita y su hijo Gedeón. Y estaba sacudiendo el trigo, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Ya? Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Cómo lo encuentra el ángel de Jehová a Gedeón? En primer lugar, lo encuentra escondido. Lo encuentra escondido en un lagar. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Gedeón estaba sacudiendo el trigo. Yo no sabía lo que era sacudir el trigo, pero aparentemente sacudir el trigo es algo que se hace normalmente donde hay viento, es decir, en lugares abiertos o en lugares altos, donde corre harto viento. Entonces, con algo así como unos rastrillos se levanta, ¿cierto?, el trigo, donde el viento puede separar la paja, ¿cierto?, y otras cosas del trigo, y cae el trigo, ¿cierto?, y van separando el trigo de esa manera. Pero Gedeón estaba escondido en un lagar, en un hoyo, ¿ya?, haciendo este trabajo que debía hacerse con ayuda del viento en un lugar abierto. No lo encuentra en el mejor lugar el ángel a Gedeón. Sin embargo, el ángel le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Que en ese momento no era un varón muy esforzado y valiente. Seguramente el ángel se refería a lo que iba a llegar a ser en algún momento. Pero vemos que Gedeón tenía miedo, ¿ya? Si avanzamos un poquito en la historia, seguimos a Gedeón y Dios le encomienda a Gedeón una tarea. Versículo 25: aconteció que en la misma noche le dijo Jehová: toma un toro de hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derribe el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. ¿Ya? Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en un lugar, ¿cierto? Entonces Dios lo manda a derribar un altar de Baal, que era un dios extraño para Israel, que era un dios que no deberían estar adorando. Sin embargo, Gedeón, al obedecer este mandato de Dios, también lo hace con miedo, ¿ya? En el versículo 27 dice: entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Gracias. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Otra vez vemos que Gedeón era un hombre temeroso, ¿ya? Este era uno de los problemas de Gedeón, de los talones de Aquiles de Gedeón, ¿ya? Bueno, finalmente los hombres llegaron a saber que había sido él, y sale su padre, ¿cierto?, a defenderlo, en el versículo 31. Finalmente Gedeón es llamado, le cambian el nombre a Jerobal, ¿ya? Y le dicen: contienda Baal con él, ¿ya? Como diciendo, bueno, si él le hizo algo a Baal, que Baal se entienda con él, ¿cierto? Pero ya vemos 2 ocasiones donde Gedeón aparece como una persona miedosa, como una persona con mucho temor. Finalmente, guiado por Dios, Gedeón decide levantarse en contra del pueblo de los madianitas, ¿cierto? Y dice que tocó cuernos y los abiesitas se reunieron con él, en el versículo 35, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, a las tribus de Israel,
las cuales salieron a encontrarla. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, ¿ya? Pondré una lana en la era, en el campo, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, es decir, pasa la noche, cae el rocío solamente moje el vellón, y queda seca toda la otra tierra, entonces le dice: entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Le pidió algo bien específico a Dios, no fue algo en lo cual hubiera habido alguna ambigüedad, ¿cierto? Si Dios me cumple esto es porque Dios va a liberar a su pueblo a través mío, ¿ya? Él estaba pidiendo una señal a Dios, estaba pidiendo una señal, así como Dios le dio una señal a Moisés, ¿cierto?, de que él lo estaba enviando. Gedeón también le dijo: si tú has de libertar el pueblo a través mío, yo quiero una señal. Versículo 38, y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón, ¿ya? Y sacó de él el rocío, sacó un tazón lleno de agua, ¿cierto? Como este que tengo aquí. Pero miren lo que pasó en el versículo 39. Y sigue Gedeón y dice: mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Es decir, ahora yo voy a sacar el vellón sobre el campo, ¿cierto? Va a caer el rocío, el vellón va a quedar seco y todo el resto del campo húmedo con el rocío. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en la tierra y en toda la tierra hubo rocío. Por lo tanto, Dios le concedió a Gedeón las señales que le había pedido. Tremendo es cuando esto nos pasara a nosotros, ¿cierto? Que en algún momento nosotros queremos confirmación de Dios para saber la voluntad de Dios, para no equivocarnos, para tomar buenas decisiones en nuestra vida, y que Dios nos contestara con tanta claridad como le contestó a Gedeón, ¿cierto? Dice: y toda la tierra quedó seca porque Dios lo hizo así. Pero saben que no, ahí no termina la historia y la confirmación de la voluntad de Dios para con Gedeón, ¿ya? Sino que además, en el capítulo 7, bueno, hay toda una historia que Dios reduce, ¿cierto?, el ejército de Gedeón. Habían, creo que 32.000 varones que vinieron con Gedeón, y Dios reduce ese ejército. Dice: no vaya a ser que mi pueblo diga esto lo hicimos nosotros, sino que Dios quería que realmente el pueblo supiera que era Él peleando por ellos. Eso lo pueden leer en la historia de este libro. Y finalmente Dios le da una última confirmación a Gedeón. O sea, no bastó con que el vellón estuviera mojado, no bastó con que el vellón estuviera seco, ¿ya? Sino que Dios además mandó a Gedeón y le dijo, miren, en el versículo 9 del capítulo 7, dice: aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Ya te lo confirmé, ya hablamos de eso. Ahí está el vellón, lo que tú me pediste, está claro. Pero si tienes temor de descender, le dijo, baja con furia tu criado al campamento y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con furia a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables, dice, como las arenas que están en la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó, de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero le respondió y dijo: esto no es otra cosa sino
la espada de Gedeón, estos son los enemigos, recordemos, es la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Finalmente, es claro, Dios entregó este campamento, ¿cierto? Después se levantaron unos contra otros, prácticamente se destruyeron entre ellos mismos, ¿ya? Pero qué interesante historia de cómo Dios, en este libro, a través de este personaje, nos muestra, para mi gusto, una faceta de misericordia. Esta historia nos muestra una forma muy particular de Dios, manifestando su divina gracia, guiando los pasos de Gedeón a través de sus temores y debilidades en favor de su pueblo. ¿Ya? Es una historia de gracia de parte de Dios. Una forma particular de Dios y de su divina gracia manifestándose en la vida de Gedeón, guiando los pasos de Gedeón a favor de su pueblo y guiando los pasos de Gedeón a través de sus debilidades, porque Gedeón era una persona miedosa y finalmente Dios como que lo toma de la mano a Gedeón y le dice: mira, Gedeón, yo te voy a confirmar mi voluntad en cada paso que tú des, yo te voy a ayudar a través de tu miedo, a través de tu debilidad, yo te voy a confirmar mi voluntad. Una linda historia que nos muestra también la manifestación de la gracia de Dios, ¿cierto? En la vida de sus siervos, Definitivamente, Dios se manifiesta, su gracia se manifiesta en la vida de sus siervos. Otra historia que también estuve leyendo, aprendiendo, meditando un poquito fue la historia de Jabes, que la encontramos en Primera de Crónicas. Todo lo que se sabe de la vida de Jabes son estos dos versículos, el versículo 9 y el versículo 10. Es un personaje muy estudiado por lo demás, porque sabiéndose tan poco de él, se ve una respuesta tan poderosa de parte de Dios. Todo lo que se sabe de Jabes es que Jabes fue el más ilustre de sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, en el versículo 9, diciendo: por cuanto lo dio a luz en su dolor. Y el versículo 10 dice: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieres bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librares del mal, para que no me dañe, dice, y le otorgó Dios lo que pidió. Es un poco distinto al caso de Gedeón y de Moisés, porque aquí no se ve un llamado de parte de Dios, pero sí se ve una petición clara y directa de parte de Jabes, como pidiendo a Dios una respuesta también directa, también clara hacia su petición. A pesar de que son dos versículos, en estos dos versículos podemos aprender bastantes cosas de Jabes. Hoy por el tiempo no las vamos a aprender todas, ni las vamos a meditar todas, pero una que estuve revisando un poco es que Jabes fue el más ilustre de sus hermanos, ¿ya? Y al decir más ilustre tiene que ver con que fue el que mayor conocimiento tuvo de sus hermanos. Y por lo que se ve en el versículo 10, el conocimiento también tiene que ver con que fue el mayor conocimiento de Dios. Al parecer Jabes no llegó y invocó a Dios así a la ligera, no llegó de repente y miró al cielo e invocó a un Dios desconocido a la ligera, pidiéndole todas esas peticiones que hizo, sino que al parecer detrás de esta petición que Jabes le hace a Dios, hay un conocimiento más profundo de Dios mismo, ¿ya? Jabes, al parecer, conocía al Dios de Israel, por lo tanto, invoca al Dios de Israel, no invoca a cualquier Dios. Recordemos que en ese tiempo se adoraban muchos dioses. Sin embargo, Jabes, invoca al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieres bendición, si ensanchares mi territorio, si tu mano estuviera conmigo y me librares del mal, para que no me dañe. Y si nosotros estudiamos un poco las cosas que Jabes le pide a Dios, nos damos cuenta que son
cosas que van muy de la mano de la voluntad de Dios. De hecho, si revisamos cuando el Señor Jesucristo le enseña a orar a sus discípulos, ¿cierto? Parte de las cosas que aquí Jabes le pide a Dios, las vemos en esa oración, ¿cierto? Le pide protección, ¿cierto? Le pide dirección, le pide provisión. Y además también es muy parecida a una oración que vemos en el capítulo 28 de Génesis, cuando, no es necesario que lo busquen, cuando estaba Jacob, ¿cierto? Y se encuentra Jacob con Dios en Betel, ¿se acuerdan? Cuando estaba huyendo de Esaú. Miren la oración que hace Jacob, o Israel. Dice, hizo Jacob votos, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. ¿Ya? Hay una cierta similitud interesante entre la oración que hace Jacob y la oración que hace Jabes. Por lo tanto, una de las cosas que podemos sí o sí entender de lo poco que se conoce de Jabes es que Jabes tenía un conocimiento un poco más profundo de Dios de lo que podemos entender en estos dos versículos. ¿Ya? Y las cosas que Jabes le pidió a Dios también emanan de un conocimiento un poco más profundo de Dios, a tal punto que movió la voluntad de Dios, y dice al final, y le otorgó Dios lo que pidió. Dios no otorga peticiones, Dios no otorga nada que no esté de acuerdo a su voluntad. Dios no otorga nada quien lo quiera otorgar de acuerdo a su divina voluntad, hermanos. Por lo tanto, Jabes llegó a conocer de alguna forma la voluntad de Dios y pidió de acuerdo a la voluntad de Dios, y Dios le otorgó lo que él pidió. En estos dos ejemplos vemos un pequeño contraste. En uno vemos cómo Dios manifiesta su gracia, ¿cierto? En Gedeón. Dios tenía un pacto con Abraham, tenía un pacto con Isaac, con Jacob, y él iba a cumplir ese pacto a toda costa. Estaba su pueblo en juego, en juicio, ¿cierto? Y Dios envía a Gedeón y él iba a libertar a su pueblo. Y lo hace a través de Gedeón, y toma la mano de Gedeón y lo lleva hasta el final y le da una, otra y otra señal y le habla con toda claridad, movido por su divina gracia. Y también tenemos el caso de Jabes, ¿cierto? Donde Dios y la voluntad de Dios es movida más bien por un conocimiento más profundo de él mismo. Donde Jabes demostró ser el más ilustre de sus hermanos, el que mayor conocimiento de Dios tenía. Efesios capítulo 1. Miren lo que dice el capítulo 1, desde el versículo 15, vamos a leer unos versículos rapidito. Dice, el apóstol Pablo dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. La importancia que muestra Pablo de sus oraciones para con los hermanos de Éfeso, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, dice, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, dice, cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. En Romanos dice que los que son guiados, ¿cierto?, por el Espíritu de Dios son hijos
de Dios, ¿cierto? Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. La herencia de los santos, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, los que somos hijos de Dios. La revelación, hermanos, de Dios, la revelación de la voluntad de Dios, debiese venir y debiese emerger de un conocimiento profundo de Dios, de una cercanía profunda nuestra, de los hijos de Dios, los que somos hijos de Dios, los que somos guiados por el Espíritu, de un conocimiento vasto, acabado de Dios. Es verdad que Dios es un Dios de gracia y Dios puede manifestarse a sus hijos, puede revelarle su voluntad a sus hijos de la forma que Él lo estime. Nosotros, dice Hebreos, dice, acerquémonos a Él confiadamente al trono de su gracia. ¿Cierto? Y nosotros tenemos que acercarnos cada vez que nos acerquemos a Dios confiadamente y podemos hablar con Dios libremente y podemos pedirle a Dios señales de cosas, de aspectos de nuestra vida cuando nosotros queremos tomar una decisión, porque queremos tomar buenas decisiones en nuestra vida cristiana, ¿cierto? En nuestra vida de familia, en nuestra vida laboral y en tantas áreas de la vida. Nosotros podemos acercarnos con toda libertad a Dios sabiendo que tenemos un Dios de gracia. Pero conocer la voluntad de Dios, entender la voluntad de Dios, conocer qué es lo que Dios quiere para mi vida, hermanos, debería salir más bien de un conocimiento más profundo y acabado de su persona. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, dice Efesios. Y si volvemos, para terminar, al libro de Éxodo, volvemos al capítulo 3 de Éxodo, bueno, del ejemplo de Moisés podemos también inferir que no siempre las señales que Dios nos va a dar van a ser las que nosotros esperemos, claramente, aquí lo vemos, ¿ya? O quizás sí, pero en este caso al menos fue una señal que la tenía que trabajar Moisés, tenía que ir, tenía que libertar al pueblo de Israel, tenían que salir todos de Egipto, ¿cierto? Tenían que volver a Sinaí y ahí Dios iba a confirmar toda su palabra con Moisés y iban a servir juntos a Dios en el monte. Pero miren cómo continúa el versículo 14, el versículo 13, y dijo Moisés a Dios, he aquí, llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? En otras palabras, lo que Moisés realmente necesitaba, hermanos, es verdad, las señales ayudan mucho, pero que lo que Moisés realmente necesitaba era conocer más al Dios que se estaba revelando a él. Y respondió Dios a Moisés y le dijo, yo soy el que soy. Hablamos de esto en algún momento, de la gran revelación de Dios a Moisés. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y miren lo que pasa en el versículo 15, como que se presenta a Dios ya de una manera más formal, que dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Y me presento, dijo, y este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Jehová es mi nombre, ¿ya? Y así se me conocerá por todos los siglos. Y acto seguido que comienza a hacer Dios con Moisés, dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, ¿cierto? Jehová, el Dios de vuestros padres, Dios de Isaac, de Jacob, se me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se hace en Egipto, ¿ya? Y he dicho, os sacaré de la aflicción de Egipto. Y comienza a revelarle su voluntad a Moisés. Se presentó, se reveló a Moisés, le dijo quién era, y él se presentó con su nombre personal, digamos, el nombre personal de Dios, que es Jehová o Yahvé. Y posterior a eso comienza recién a revelarle su voluntad a Moisés. Le muestra
cosas que ni siquiera habían ocurrido, le muestra, y yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir por mano fuerte. O sea, le está diciendo: yo soy un Dios omnisciente, yo sé lo que va a pasar, ¿ya? Yo estaré contigo y yo sé lo que va a pasar, yo ya anticipo todo lo que va a pasar ahí en Egipto. Pero extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas. No le dijo va a ser fácil, no le dijo esto va a ser fácil para ti, no le dijo esto va a ser fácil para el pueblo, no van a salir a la primera. Todo lo contrario, le dijo: en Egipto no os dejará salir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas y haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, ¿cierto? Para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Dios se quería revelar a Moisés. Dios quería que Moisés comenzara a conocerle más. Dios quería que cuando Moisés se fuera a presentar delante del pueblo de Israel, él supiera de parte de quién venía, cuál era el Dios que lo estaba enviando. Quería estrechar su relación con Moisés, quería que Moisés conociera todos los aspectos de Dios. Moisés llegó a crecer en su comunión con Dios, Moisés llegó a crecer en su conocimiento de Dios. Llegó a un punto tal en el que Dios le dijo: Moisés, ¿sabes qué? Este pueblo me ha decepcionado, este pueblo no merece que yo siga con él en el desierto, porque este es un pueblo rebelde, este es un pueblo pecador, este es un pueblo desobediente. Ustedes vayan, pero yo no voy a ir. Y el conocimiento de Moisés en ese momento había crecido tanto que Moisés debate con Dios y le dice, y se convierte en un sacerdote para con el pueblo de Israel, y se pone a interceder para con el pueblo delante de Dios. Y le dice: no, Dios mío, nosotros no nos moveremos, necesitamos tu presencia, te necesitamos a ti. Yo ya sé quién eres tú, a ti te necesito, sin ti no nos vamos a mover, no tiene sentido. El conocimiento de Moisés había llegado a ese nivel donde Moisés ya conocía la voluntad de Dios, conocía la voluntad de Dios para con el pueblo, y pudo hasta interceder y ser un intercesor a favor del pueblo de Dios, que era también lo que Dios quería. Creo que meditar en esto, no quiero hacer una doctrina de las señales, creo que es un tema de mucho estudio, el tema de cómo Dios puede mostrar su voluntad, ¿cierto? De cómo Dios se puede manifestar en nuestras vidas. Dios tiene libertad para manifestarse en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Dios tiene una comunión con cada uno de nosotros que es personal, que es una relación que la desarrollamos entre nosotros y Él. Y en esa relación Dios también puede revelar muchas cosas a través de su gracia, ¿cierto? Pero lo que está claro en su palabra es que Dios sí o sí quiere que nosotros le conozcamos a Él, que nosotros tengamos una cercanía con Él, ¿ya? Los que son matrimonio aquí, o tienen un padre, una madre, ¿cierto? Y han vivido muchos años con esa persona, entienden lo que es conocer a esa persona, y que a veces con una sola mirada ya entienden todo lo que esa persona le quiere decir, ¿cierto? Cuando nosotros nos acercamos a Dios y le conocemos como Él quiere que le conozcamos, a través de su Hijo, a través de su palabra, con la ayuda del Espíritu Santo, ¿cierto? Nosotros vamos a poder entender mucho más a cabalidad, hermanos, cuál es su voluntad para nosotros, cuál es su voluntad para nuestra vida, para nuestra iglesia, para nuestras decisiones. Y es sin duda lo que en la Biblia podemos aprender en cuanto a la voluntad de Dios para nosotros, sus hijos. Así que ojalá que nos sirva meditar en esto. A mí al menos me ha servido bastante. No nos olvidemos de Gedeón y de mucho que Dios lo bendijo, lo ayudó, pero no nos olvidemos también de Jabes, y como Jabes, a pesar de saber tan poquito de él, podemos saber que fue una persona que se dedicó a conocer a Dios, y Dios lo bendijo y Dios le dio lo que él quería.